Bueno, entonces vamos a seguir, muchachos, con lo que estábamos viendo. Estábamos viendo ayer ya lo que era un circuito en paralelo, ¿verdad? Y miramos cómo se puede manejar y cómo se maneja también un circuito en serie, pues. Tenemos esas dos características. Ahora, muchachos, ya para trabajar también en circuitos, pues digamos que se puede utilizar la combinación de ambos, algún circuito serie paralelo. Y hay varias formas de resolverlo, ¿verdad? Los métodos que ustedes más conocen, o por lo menos de los que van a usar más, son el método de mallas, que ya vimos, y el método de nodos. Pero también podemos ver un método que sirve sobre todo para ver la parte didáctica, por decir así, entender cómo funciona un circuito, que es el método de reducción. Cuando uno tiene la combinación de un circuito, que no es ni serie ni paralelo, sino que es combinado, entonces se puede aplicar este método, ¿verdad? Imagínense, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? Algo así como esto. Vamos a darle valor, hermano, invertir que los valores, vamos a poner aquí 100 voltios. Imagínense que tenemos un circuito como ese, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí, esta fuente es de 100 voltios, 4 ohmios, 5, 2, 4, 3, 7, 8, 6. Ahora, esos son los valores de las resistencias. Se les puede pedir cualquier valor. Recuerden que el valor que uno pide no necesariamente se les va a pedir en el valor que queda positivo, se les puede pedir cualquier valor, ¿verdad? Y que se le ocurra a uno. Por ejemplo, yo les puedo decir cuánto vale esta corriente, la vamos a llamar ahí I1. ¿Cuánto vale esta corriente en este sentido? Miren, me voy a llamar aquí 2. Esta corriente. Y 3. ¿Cuánto vale este voltaje que está aquí? B1. ¿Cuánto vale este voltaje así? Le voy a poner aquí menos, más, y lo voy a llamar B2. ¿Cuánto vale este voltaje que está aquí? En este sentido. B3, y de repente me gustaría saber cuál es la potencia que absorbe esa resistencia. Podemos encontrar cualquier dato. En este caso yo les voy a pedir eso, ¿verdad? Pero ya van a ver ustedes que para trabajarlo, pues hay que desarrollar todo el problema. Posiblemente, muchachos, me va a tocar estar borrando y volviendo a dibujar, ¿verdad? Porque el espacio que tengo no es tanto y tengo que escribir bastante. Ahora, en el método de reducción, nosotros vamos desarrollando las partes del circuito que se pueden reducir al verlo, así, que se pueden simplificar.
vamos a obtener después una sola, hasta que nos quede una sola resistencia equivalente con la fuente, y de ahí se vuelve a trabajar calculando hacia atrás. Por ejemplo, ¿qué partes miran ustedes ahí que se pueden simplificar? Recuerden que lo que uno anda simplificando es algo que se puede estar en serie o que puede estar en paralelo. En la derecha, los 4 ohmios y los 3 ohmios Están en serie. en serie. Exactamente. ¿Y qué más? Las dos Podría segundas ser el para arriba. 5 y el 2 en paralelo. Exactamente. Ahí tienen su primera parte. Ahora, fíjense bien. El voltaje aquí, yo les estoy pidiendo un voltaje que está más aquí, menos aquí. Cuando yo sume estas dos resistencias, ese voltaje ya no lo voy a, en el equivalente ya no lo voy a ver, porque al sumarlo, esta terminal menos va a desaparecer de aquí. Entonces tengo que estar consciente de ese tipo de cosas. Por ejemplo, esta corriente I2 que yo tengo acá en este sentido, una vez que yo haga el paralelo, también la pierdo de vista, por decir así. No es que desaparece, sino que la dejo de ver por el método de solución. Vamos a hacer esto. Entonces, vamos a ir haciendo esas por partes. La resistencia equivalente 1, la voy poniendo después, ni modo, me va a tocar borrarla. Entonces ustedes copien ahí. Va a ser la de estas dos resistencias en paralelo. O sea, 1 sobre 5 más 1 sobre 2. La menor de las resistencias es 2 ohmios. Entonces, el equivalente tiene que ser menor que 2. ¿Verdad? Entonces aquí les va a quedar 2 por 5, 10, entre 2 más 5, 7, 10 séptimos. Y 10 séptimos en decimales, ¿cuánto es? Uno punto cuarenta y dos. No hay ningún constante, solo es así, 1.42. Me imagino que hay más valores, ¿verdad? Por el momento lo vamos a dejar con 2 decimales. Para este ejemplo, 1.42 ohmios. Y tenemos la resistencia equivalente 2. Miren, ¿qué es? Esas dos resistencias en serie, 4 ohmios más 3 ohmios es igual a 7 ohmios. Entonces, vamos a ver el circuito desarrolladas esas dos primeras equivalencias. Vamos a tener la fuente aquí. Esta resistencia aquí, esta resistencia acá. Aquí está la primera equivalencia, miren. Aquí está la segunda y aquí está. Esta vale, decíamos, 1.42, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que son ohmios. Esta vale 7, esta vale 7, 8, 4 y 6. Miren, así queda el circuito. Ahora, cuando hice esa reducción, tengo que ver qué valores me quedaron y qué valores no me quedaron, ¿verdad? Que pudiera encontrar. Fíjense, por ejemplo, I1 sigue, la puedo ver aquí, sigue estando aquí, ¿ves? I1, aquí sigue estando B1. Y 2 ya no la puedo poner porque al hacer esta simplificación ya no veo así nomás y 2, pero sí puedo tener el voltaje al que llamé B2, que es menos aquí, más aquí, ¿ves? B2. Y aquí, como lo que hice estaba en serie, entonces I3 sigue estando aquí. Miren. Al hacer la suma
ya no tengo, ya no puedo ver ahí B3, ¿verdad? Pero tengo lo demás ahí. Ahora, una vez que lo tengo en esa forma, muchachos, tengo que ver ahora qué equivalencia puedo sacar para simplificar. Díganme ustedes. El 7 con el 7 en paralelo. Exactamente. Entonces, digamos, vamos a llamar esa R equivalente 3. 1 sobre 7. Perdón, vamos a ponerlo. Cuando ustedes tienen en paralelo dos resistencias iguales, tiene la ventaja que es, fíjense, es como que fuera 7 por 7 entre 7 más 7, ¿verdad? O sea que lo que les queda es exactamente la mitad. Entonces, cuando ustedes estén en el paralelo de dos resistencias iguales, les va a quedar la mitad. Cuando ustedes estén en el paralelo de tres resistencias iguales, les va a quedar un tercio. Entonces, bueno, ahí van a ver ustedes. Cuando simplifiquen aquí para hacerlo rápido. Entonces, yo tengo ahí esas dos resistencias que están simplificadas. Y como estoy haciendo dibujo por dibujo, ¿verdad? Etapa por etapa, las voy a volver a poner acá. Entonces, miren. Vuelvo a poner el dibujo, más o menos. Bueno, sabemos que va a continuar acá. Acá está resistencia. Acá está esta. Ahora, estos están conectados entre estos dos nodos, o sea que puedo poner aquí una sola resistencia, ¿no? Aquí es, esta es de 1.42, esta vale 3.5. Esta vale 8, esta vale 4 y esta vale 6. ¿Qué valores visualizo de los que se les piden en esa, ya con el circuito puesto de esa forma? Pues visualizo siempre acá, menos más B2. La potencia que aquí todavía la visualizo, miren, aquí ya no la visualizo porque ya hice el equivalente. Esta corriente I3, aquí ya no la visualizo, pero ya visualizo esta voltaje B1 y esta corriente I1. Entonces, ya cuando lo vemos ahí, miro que el circuito lo puedo seguir simplificando, ¿verdad? Tengo aquellas dos resistencias que están en serie, la de 3.5 y 1.42, y las puedo sumar. Y ya tengo ahí mi resistencia equivalente 4, por decir. Entonces es 4.92, ¿va? Ya ese es el equivalente de las dos resistencias en serie que tengo allá. Espero que hayan copiado esos valores, muchachos, porque ahora me toca empezar a borrar. Entonces, si sigo moviendo para aquí, el circuito va a tener ahora esta forma. Miren. Donde esta vale 8, esta resistencia vale 4.92. Esta vale 4, decíamos, y esta vale 6. De visualización ahora, tengo este voltaje, B1 y esta corriente. Y 1.
Todo esto, muchachos, se puede hacer así de forma completa porque solo tengo una fuente. Si tuviera más de una fuente, ya no me saldría tan fácil hacer esto. Solo puedo reducir por partes, pero si las fuentes están en lugares así diferentes que no se pueden simplificar las fuentes, entonces la reducción ya no se puede hacer completa. Tengo aquí, miren, entonces ahora puedo encontrar una resistencia equivalente 5 sería, ¿verdad? Que va a ser el paralelo de esta con el paralelo de esta. ¿Cuánto da eso, muchachos? En paralelo de 8 y 4.92. 3.04. Perdón, ¿cuánto punto? 3.04. Sí. 3.04 ohmios, ¿verdad? Entonces, tengo ahora el circuito. Aquí 4. Perdón, aquí. Aquí entonces vamos a poner 3.04 y aquí 6, miren. Y por supuesto ahora puedo encontrar una resistencia equivalente 6. Vamos a ver si se ve ahí. Sí. Que al tener todas las resistencias en serie, pues es la suma de ellas, ¿verdad? Sería... Aquí fíjense bien, estando aquí en esta forma, todavía visualizo el voltaje V1 y la corriente I1 de los valores que se despide, ¿verdad? 4 más 3.04 más 6. Es 13.04 ohmios. O sea que yo puedo representar este circuito como un equivalente de la fuente aquí con una sola resistencia, ¿no? Que es una sola resistencia equivalente total de 13.04 ohmios. Y aquí está la fuente que vale 100 voltios. Y aquí todavía visualizo I1. Ahí tienen ustedes la fuente de voltaje. Lo que ve, lo que la fuente sabe es que está entregando una corriente y una potencia a una resistencia de 13.04 amperios. Porque es lo que se ve de la fuente, ¿verdad? La distribución, por decir así, si la fuente pudiera ver, pues lo que ve nada más es una resistencia equivalente. Ahora, muchachos, para encontrar cada uno de los valores o todos los valores del circuito, tenemos que ir trabajando ahora a la inversa, desarrollando cada uno de las partes que está ahí, ¿verdad? Por ejemplo, voy a encontrar la corriente 1. Para eso necesito borrar acá. Y digo, la corriente 1 y 1 es igual al voltaje entre la resistencia equivalente, que sería 13.04. ¿Cuánto da eso, muchachos? $7.66.
7.66 amperios. Ya encontré uno de los datos que me piden. Sería 7.67 ya redondeado. 67. Ah, bueno, vaya pues. Ahí, dejémoslo. De momento les digo que posiblemente ahí se les puede, dependiendo de la aplicación, ustedes van a saber si le ponen más decimales o no, ¿verdad? Y se les va a decir. 7.67 amperios. Entonces, ahí tienen ustedes la corriente que entrega la fuente. I1, miren, es la corriente que entrega la fuente. Ahora, cuando me voy al circuito aquí atrás, I1 sigue siendo la misma corriente que circula por todas las resistencias. Así cuando están ahí en el circuito anterior, si yo quisiera encontrar el voltaje aquí, el voltaje aquí, el voltaje aquí, lo encuentro en este circuito. De momento solo nos piden B1, pero pueden encontrar cualquier otro dato. Pueden encontrar el voltaje que está de aquí a aquí, el voltaje que está de aquí a aquí, porque esta corriente pasa en la serie de las resistencias, ¿verdad? Cuando las vemos en serie, la corriente I1 sigue siendo la misma que está acá. Entonces, yo puedo encontrar el voltaje B1 que se me pide, ¿verdad? Como la corriente I1, fíjense, entra aquí y entra ese voltaje. Aquí es diferente, fíjense. Cuando ustedes no saben o no tienen una polaridad definida, ustedes dicen, por donde la corriente entra, pongo la terminal positiva. En este caso es diferente. En este caso, yo de antemano les definí la polaridad, ya sea que quede positivo o negativo. La ventaja es que este circuito tiene una sola fuente. Y cuando tiene una sola fuente, ustedes de antemano ya pueden saber qué valores les van a quedar positivos y negativos. ¿Verdad? Por ejemplo, miremos ese circuito antes de resolverlo y miremos qué valores van a quedar positivos y negativos. Y uno ya miramos que queda positiva. Y desde aquí se notaba que quedaba positiva porque la corriente sale de la terminal positiva de la fuente. O sea que recorre el circuito en este sentido. B1 les va a quedar positivo o negativo. Positivo. Positivo, perfecto. B2. Negativo. Negativo, sí. Porque la corriente viene aquí y viene aquí, viene en este sentido. ¿Ve? Y la terminal negativa la pongo por donde la corriente entra. O sea que está en inversión con respecto a la fuente. Ya saben que B2 les va a quedar negativo. ¿Y 2 cómo les va a quedar? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. B3. Positivo, creo. Sí. Miren, más o menos, sí. La corriente viene para acá, miren. Entonces sí, les va a quedar positivo. E I3, la corriente se distribuye, viene una para acá, otra para acá, otra para aquí, de ahí viene otra para acá, otra para aquí, y les queda también positivo. ¿Y la potencia? Exactamente. E igual, la potencia es un dato, o sea, la potencia absorbida por la resistencia. Entonces, eso ustedes lo pueden saber de entrada. ¿Qué valor les va a quedar de la polaridad de los elementos que andan buscando? Y también, ahora estamos encontrando los valores, ¿verdad? Ya encontramos la corriente I1. Entonces, con la corriente I1, la encuentro con este. Ahora paso a esto. Puedo encontrar el valor del voltaje B1. Miren. Y digo yo, B1 es igual a la corriente I1 que entra por la terminal positiva ahí, o sea que sería I1 por el valor de la resistencia, que vale 3.04, va por ese equivalente. O sea, es 7.67 por 3.04 ohmios. ¿Cuánto les da eso, muchachos? 100.02. Casi no le escucho. ¿Qué punto 02? 23.31 me da a mí. 23.31. 32 y redondeada. Vaya, pues 23.32 Voltios. voltios. Ese es
el voltaje exclusivo en esta resistencia. Si yo multiplicara esta corriente por esta resistencia, me tiene que dar este voltaje, porque es el voltaje de la fuente, ¿verdad? Si yo sumo el voltaje de esta resistencia más el voltaje de esta resistencia más el voltaje de esta resistencia, me tiene que dar el voltaje de la fuente. Pero en este caso, este es uno que se me pide. Les puedo haber pedido cualquiera. En este caso les pedí este. Ahora, como los demás datos están para acá, este voltaje que está aquí, miren, me sirve cuando me muevo para acá. Cuando me muevo en este circuito que está aquí, resulta que este voltaje B1 está en paralelo en estas dos resistencias. Por lo tanto, en este equivalente de 4.92 sigue estando el mismo voltaje B1, porque miren, están en paralelo entre ellas. Ese voltaje sigue estando ahí, ¿ves? También. Yo sé que aquí hay 23.32 y yo sé que aquí hay 23.32. Y en estas condiciones, yo puedo encontrar esta corriente que viene por aquí. Es una corriente que no se las he pedido, pero sí se necesita. La vamos a llamar IA y suba. Miren. Esa corriente la necesito porque me va a servir para encontrar otros datos. ¿Cuánto vale esa corriente? Bueno, este voltaje que está aquí es el mismo que está aquí. Por lo tanto, esa corriente va a ser este voltaje B sub 1, que ya lo encontré, 23.32, entre 4.92 ohmios. Vamos a poner aquí. Miren. ¿Cuánto vale eso? $4.74. 4.64. 74. 4.74. Y con eso tengo esta corriente I sub A. Esa corriente no se nos pide, pero sí la necesitamos encontrar. ¿Por qué la necesitamos encontrar? Porque cuando nos movemos hacia aquel circuito, entonces ahí me va a servir. Si ustedes se fijan, está aquí y me muevo hacia este, la corriente que encontré aquí es la misma para las dos resistencias porque está en serie. Entonces, voy a ver dónde puedo poner las corrientes. Las voy a ir anotando aquí, ¿ve? Y uno es igual, ahí después las vamos a poner, posiblemente ahorita no le están viendo, solo estoy anotando. 7.67. B1 es igual a 23.32. I sub A es igual a 4.74. Ahí las estoy anotando sobre todo para mí. Entonces, ahora muchachos, pasamos de este circuito a aquel. Lo tengo, entonces tengo que borrar esto, miren. Esos datos, yo sabemos que estamos escribiendo en un cuaderno, una hoja, pues ahí me van quedando guardados. En este caso, ya conozco I1, ya conozco B1. Ahora tengo B2, puedo encontrar B2, miren. B2 es igual. Yo sé que la corriente I sub A que tengo aquí es la misma corriente I sub A que viene aquí. Miren, ahí está. I sub A. No sé si se distingue ahí, creo que la hice muy pequeña. La voy a hacer más grande. No la voy a poner ahí. La voy a poner aquí abajo para que también se van acostumbrando a esto. Está aquí, miren. Esta es la corriente. I sub A. Es la misma. La que viene aquí da la vuelta por aquí. O sea que si la pongo aquí o la pongo acá, no importa. Ahí se distingue.
Ahora, esa corriente está entrando a esta resistencia por la terminal negativa del voltaje que se nos pide. Por lo tanto, ese negativo va a ir en la fórmula. B sub 2 sería menos, como la corriente I sub A está entrando por ahí, sería la corriente I sub A por 1.42 ohmios. O sea que es igual a menos 4.74 amperios por 1.42 ohmios. ¿Cuánto me queda ese voltaje 2? Negativo 6.73. Menos 6.73 voltios. Recuerden, muchachos, es un dato que se nos pide. Si es negativo de aquí a aquí, significa que al revés hay un voltaje positivo. Eso no es nada de complicarse, ¿verdad? Ahí está. Negativo 6.73. Y con ese voltaje, fíjense bien. Ahora sí vamos a subir un poquito aquí la pantalla porque ya no sirve. Porque este voltaje V sub 2, que es negativo aquí, positivo aquí, lo tengo aquí también, miren, negativo, positivo. Y aquí lo tengo aquí también, ¿ves? Negativo, positivo. Y con este voltaje que está puesto de esa forma, miren, yo puedo encontrar la corriente I2. Porque ese voltaje es el mismo para esta resistencia y para esta resistencia, porque están en paralelo. ¿Se fijan? Ahora bien, aquí tengo la ventaja. Bueno, tengo que ver, esta corriente que se me pide I2 entra, fíjense bien, vamos a poner aquí. Si ese voltaje está aquí, menos más aquí, también está aquí abajo, menos más, porque está en paralelo, ¿no? Es el mismo voltaje para ambas resistencias. O sea que esa corriente I2 es ese voltaje V2 dividido entre esa resistencia de 2 ohmios. Y miren que esa corriente entra por la terminal positiva del voltaje V2. Por eso no necesita tener ningún signo menos externo. Por eso también me queda negativa. Les voy a poner aquí. V2 igual a menos 6.73. Estos son para mí, muchachos, que lo estoy anotando para que no se me olviden. Ahora, voy a encontrar ese valor de ese voltaje, del voltaje V2. Perdón, de la corriente I2. Entonces, la corriente I2 es igual al voltaje V2 entre la resistencia de 2 ohmios. Y el voltaje V2, yo sé que vale menos 6.73 voltios entre 2 ohmios. ¿Cuánto me queda eso? Ahí no le ponemos 3.36. Ahí no, ¿qué me decía algo? Dígame. el signo. El signo no va, el signo negativo. Perdón, ¿y cuánto me dijo que quedaba? Ya le voy a explicar el signo. 3.36. 3.36. 36. Ya le voy a explicar. Voy a bajar un poquito la pantalla. Fíjense. Yo tengo aquí la resistencia vale 2 ohmios. Entonces esa resistencia de 2 ohmios la voy a poner aquí. ¿Ve? Yo sé que la corriente que está aquí es la que yo busco. Esta corriente la llamé I2. Y yo sé que el voltaje menos más en este sentido es el voltaje V2. Miren. Ahora, ¿cuánto vale el voltaje V2? Vale menos 6.73 voltios. Considerando esta polaridad, positivo aquí, negativo aquí, vale menos 6.73.
La corriente I2, que es la que yo estoy intentando encontrar, entra a esta resistencia por la polaridad positiva del voltaje que ya encontré. Como esta corriente viene en este sentido y entra por esta polaridad positiva, no lleva ningún signo menos afuera. Entonces el voltaje que pongo es exactamente este, el voltaje V2. Mire, o sea, menos 6.73. Por eso la corriente me queda negativa. Entiendo. Gracias. Vaya, pues. No, pero es importante que entiendan ese tipo de conceptos. Porque, fíjense bien, en este caso en ningún momento les pedí yo encuéntrenme esos valores para que queden positivos. Yo les puse los valores ahí a como dieran, ¿verdad? En este caso, B2 e I2 quedan negativos. Cuando se acabe el enlace, muchachos, se vuelven a meter, ¿verdad? Para terminar la clase. Entonces, tenemos ahí esos valores. Ahora, ya encontré, ¿cómo se llama? I2, que me queda menos 3.36 y ya tengo B2, ¿verdad? Necesito encontrar este valor de B3, este valor de I3 y la potencia en esa resistencia. Entonces, ¿cómo puedo encontrar esos valores? Ya encontré la corriente I sub A. Miren, la corriente I sub A está aquí, ¿ve? Con ese valor de corriente, yo puedo encontrar un valor de voltaje que no se me pide, que es el valor que está aquí, desde aquí, aquí. Lo voy a llamar B sub A. Ese valor no se me pide, pero lo necesito. Porque con ese valor voy a encontrar otros datos. ¿Cuánto vale ese voltaje? Bueno, ese voltaje vale la corriente I sub A, fíjense, está entrando por aquí arriba, multiplicado por esa resistencia de 3.5